Bienvenidos niños y niñas del segundo grado a un día más de Aprendo en Casa. Hoy martes 11 de agosto desarrollaremos el área de comunicación. La actividad a desarrollar es leemos una historia. ¿Qué necesitamos? Para esto necesitamos nuestro cuaderno o una hoja de reuso, nuestro lápiz, nuestro borrador, nuestros colores y el texto a leer. En la actividad anterior, organizaste en el tiempo las actividades que realizas en tu espacio personal. Hoy leerás y reflexionarás sobre el respeto al espacio personal de los demás. ¿Cuáles serán nuestras metas? Primero, decir de qué tratará el texto antes de leerlo. Luego, ubicar información en el texto escrito. Explicar la enseñanza principal del texto. Explicar la causa y el efecto de las acciones que suceden en el texto. Y finalmente, opinar sobre el contenido del texto. Recuerda estas metas porque al final serán evaluadas. Empecemos entonces. Este es el texto que vamos a leer. Pero antes de leer recuerda los pasos de la lectura. El antes, el durante y después. Antes es necesario observar las imágenes del texto y el título. Esto te ayuda a tener una visión más clara de qué tratará el texto que vas a leer. Observemos las imágenes. Hay dos niños con una persona adulta. Una persona parece que tuviera un portafolio, pero veamos la cara de los niños. Parece que estuvieran enojados, molestos. Ahora leamos el título, nuestros espacios personales. ¿Tendrá algo que ver? ¿El título tendrá alguna relación con la imagen de estos niños? Puede ser. Pero también sabemos, niños, que el espacio personal es el lugar donde uno está alegre, feliz, cómodo. Pero a este niño no lo vemos alegre ni felices. ¿Habrá pasado algo? ¿Qué habrá pasado? Ahora, niños, vamos a ver la estructura del texto. ¿Cuántos párrafos hay? Veamos. Primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, cuarto párrafo. Entonces, esta lectura tiene 4 párrafos. Pero también, fíjense bien que hay palabras en negritas que están resaltadas. Que había una vez, un día, de repente, finalmente. Estos son conectores que nos ayudan a contar una historia. Ahora vamos a responder el texto. ¿De qué trató el texto? ¿De qué crees que tratará el texto? Según la imagen y el título, ¿de qué crees que tratará el texto, niño? Veamos. ¿Qué texto es? ¿Será un texto que nos informa? ¿O será un texto que nos contará algo? ¿Para qué fue escrito? Respondan, niños, porque al final de la lectura sabremos si lo que han contestado o la respuesta que han dado están en lo correcto. A continuación, leamos juntos el texto. Nuestros espacios personales. Había una vez 2 hermanos que no se parecían en nada. Rocío y Jacobo tenían gustos diferentes. A pesar de sus diferencias, se querían mucho. Algunas veces jugaban juntos y la pasaban bien. Otras veces, Rocío sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo.
cada quien haciendo sus cosas favoritas. A Rocío le encantaba leer su libro de cuentos y a Jacobo le gustaba cantar y escuchar música en todo momento. Un día, mientras Rocío leía sus cuentos en su lugar favorito, escuchó un ruido muy fuerte que no le dejaba concentrarse. Era Jacobo, que cantaba y escuchaba su música a todo volumen. Muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada. Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. La niña y el niño empezaron a discutir hasta empujarse y caer al piso. De repente, el abuelo Tito escuchó la discusión. De inmediato los separó y les dijo que se calmara. Les preguntó si creían que estuvo bien lo que hicieron. Rocío y Jacobo se quedaron en silencio y sintieron vergüenza por su comportamiento. Finalmente, ambos se abrazaron y se disculparon. Prometieron no pelear y también respetar sus espacios y momentos personales sin afectar a los demás. Luego de la lectura, cuéntale a un familiar si lo que has leído tiene que ver con las respuestas que diste inicialmente. ¿Recuerdas? Ahora que hemos leído, ¿de qué trató el texto? Bien, de dos hermanos que tienen diferentes gustos. ¿Qué texto es? ¿Cómo te diste cuenta? Es un texto narrativo por los conectores. Había una vez, un día, de repente, finalmente. Recuerden, niños, que los conectores nos ayudan a contar una historia. ¿Para qué fue escrito? ¿Para qué creen que fue escrito? Para reflexionar sobre el respeto al espacio personal. Retornemos al texto y vamos a buscar información para responder las siguientes preguntas. Recuerda que puedes leer las veces que la necesites. ¿Por qué Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira? Veamos en qué párrafo vamos a encontrar este texto. ¿Será en el primer párrafo, segundo párrafo, el tercer párrafo, cuarto párrafo? Muy bien, en el párrafo número 2. Ahora ubiquemos el texto en qué parte de la oración, número de oración, se encuentra el texto. Un día, mientras Rocío leía sus cuentos en su lugar favorito, escuchó un ruido muy fuerte que no le dejaba concentrarse. Oración 1. Era Jacobo, que cantaba y escuchaba su música a todo volumen. Oración 2. Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada. Oración 3. Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. Muy bien, acá encontramos el texto. ¿Qué número de oración? En la cuarta oración. Ahora vamos a leer las dos oraciones más cercanas para ver cuál de ellas tiene más relación. Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada. La niña y el niño empezaron a discutir hasta empujarse y caer al piso. Veamos, Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. ¿Por qué? Veamos, porque la niña y el niño empezaron a discutir hasta empujarse y caer al piso. No es la más adecuada, ¿no? Porque Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música. Muy bien, niño, esta es la más adecuada. Porque Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada. Recuerda que para explicar las causas de las acciones debes leer las oraciones próximas, es decir, las que están al lado, y pensar cómo se relacionan entre sí. ¿Qué nos enseña principalmente esta historia?
Vamos a ubicar, niños, en el texto las acciones o hechos que ocurrieron a lo largo de la historia. Y este cuadro nos podrá ayudar a ubicar los párrafos y así vamos extrayendo los hechos y acciones que se narran. Empecemos con el primer párrafo. Vamos a ir leyendo y extrayendo los hechos y acciones del primer párrafo. Primer párrafo. Había una vez dos hermanos que no se parecían en nada. Rocío y Jacobo tenían gustos diferentes. En acción tenían gustos diferentes. A pesar de sus diferencias se querían mucho. Otra acción, se querían mucho. Algunas veces jugaban juntos y otras la pasaban bien. Otra acción, algunas veces la pasaban bien juntos. Otras veces Rocío se sentía más cómodo estando solo y Jacobo se sentía más cómodo estando solo. Acá tenemos otra acción. Otras veces Rocío se sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo. Así vas a completar el segundo y el tercer y cuarto párrafo. Una vez que tú tengas los hechos y acciones que se narran en la historia, lo vas a leer y pensar qué relación existe entre ellos y vas a interpretar cuál es el mensaje o la enseñanza que nos quiere transmitir el texto. Listo, ya puedes responder. ¿Qué nos enseña principalmente esta historia? Recuerda, para hallar el mensaje principal de las narraciones, es importante identificar las acciones o los hechos que se narran en el texto, luego relacionar e interpretar la enseñanza. Bien, niños, ahora pueden responder. ¿Qué opinas de la actitud que tomaron los hermanos al final? Explica tu respuesta. ¿Se acuerdan, niños, que al final los dos se abrazaron y se disculparon? Bien, entonces yo escribí que es una actitud positiva porque reconocieron su error y se disculparon, y lo hicieron de corazón. ¿Qué aprendiste a partir de la historia de Rocío y Jacob? Dilo con tus propias palabras. Bien, niños, yo puse que debemos respetar los espacios y momentos personales sin afectar a los demás. Bien, niños, con esto hemos terminado la actividad. Y por hoy es momento de evaluar nuestros aprendizajes. Dije de qué trataba el texto antes de leerlo. Ubiqué información en el texto escrito. Expliqué la enseñanza principal del texto. Expliqué la causa y el efecto de las acciones que suceden en el texto. Opiné sobre el contenido del texto. Tú vas a marcar, lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Recuerden, niños, que si lo estoy intentando o necesito apoyo no es malo. Hasta mañana, niños. Muy bien, niños, hemos llegado al final de esta actividad. No se olviden, la salud es importante. Lávense bien las manos y si van a salir, usen sus mascarillas y si fuera posible, su protector facial. Hasta mañana, niños.